Bien, aquí estamos nuevamente y quisiera agregar ahora a Alejandro Cataldo. Ahí te escucho, Alejandro, con un poco de ruido ambiente, pero te Sí, escucho. estoy acá en la casa. Muchas gracias. Primero quería ver, Cris, si se ve la presentación que compartí. Dale, vamos a presentarla de inmediato. Déjame ahí. Ahora sí, que la saque un segundo. Dale. ¿La ves? Ahí la veo y ahí la estoy compartiendo. Entonces, Alejandro, bueno, primero muchas gracias por estar acá. Alejandro es académico, está en Chile eh, y nos va a presentar, bueno, básicamente cuáles son, cómo usar Python para la toma de decisiones. Quizá bastante amplio, bastante interesante en ese sentido de la charla. Así que muchas gracias, Alejandro, y el escenario de estudio. Dale. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias por la oportunidad de presentar algo un poquito distinto, quizá a los temas que se han estado mirando hasta este minuto. Yo quiero compartirle un caso de estudio y cómo hemos, desde hace mucho tiempo a esta parte, incorporado herramientas de computación, herramientas de programación básicamente, a procesos de toma de decisión complejos, considerando esto como a partir de tres pilares. Un primer pilar está asociado a la necesidad de tener un problema o una oportunidad que alguien quiera aprovechar y que la forma de aprovecharlo no es fácil. La forma de aprovecharlo requiere a veces uso masivo de conocimiento, de información, de datos, requiere muchas veces una comprensión acabada de la dinámica de las decisiones que se van a tomar y claramente requiere herramientas que permitan hacer todo esto en un ambiente de trabajo adecuado, que permita escalabilidad, ¿ya? Entonces, dicho eso, y aprovechando de mencionar que yo, tal como pueden ver acá en la primera lámina, soy académico del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, les quiero presentar rápidamente, algún par de ideas que hemos desarrollado con Corfo para resolver algún par de problemas que son relevantes para ellos y cómo herramientas como Python nos han ayudado a hacer cosas que en realidad hace unos cuantos años no eran posibles hacer, porque no existía el hardware, no existía el software y no existía la matemática tampoco, y que hoy día eso que parecía tan lejano es posible, ¿ya? Entonces, en ese mundo, les voy a hablar un poquito del contexto para que no quedemos y no queden desorientados respecto al problema que intentamos resolver y que resolvemos, qué datos tenemos y cómo ocupamos una metodología y dentro de la metodología, cómo se ensambla este uso de herramientas como Python para, para resolver ciertas necesidades puntuales que permitan transformar esto en una metodología práctica, en una metodología teórica solamente de papel, y algunos resultados de este proyecto que han resultado o han terminado siendo sumamente interesantes, ¿ya? Primero, para los que no lo conocen, la agencia del gobierno de Chile, o sea, Corfo es la agencia del gobierno de Chile, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, está a cargo del emprendimiento, innovación y la competitividad en el país, junto con fortalecer el capital humano y las capacidades técnicas. Entonces, de alguna manera, Corfo busca eh, darle a emprendedores y a empresas, darle un apoyo para que desarrollen proyectos que tienen algún grado de riesgo y que no siempre las empresas van a poder subsanar y por lo tanto pudieran ser proyectos no exitosos, pero que de serlo serían evidentemente un beneficio súper alto para la empresa. Entonces, Corfo tiene una lógica, acá ustedes pueden ver a la izquierda, tiene un montón de programas distintos de postulación de fondos y en cada uno de estos programas, ya sea porque se postulan fondos a proyectos concursables por medio de distintos instrumentos, eh, o sea, en realidad un postulante cualquiera viene y postula estos fondos para tratar de adjudicárselos. Cada proyecto que llega a uno de estos fondos es analizado bajo distintas lógicas, pero la, la masividad de proyectos que llegan y la masividad de proyectos que han llegado en el tiempo y que han sido adjudicados en el tiempo impide, con la cantidad reducida de valores que existen, hacer un seguimiento razonable de si los proyectos que se están postulando este año, por ejemplo, por una empresa, han sido proyectos que ya se han postulado o que son muy parecidos a los fondos que ya se adjudicaron antes y, en términos simples, una empresa está presentando más de una vez el mismo proyecto o un proyecto muy parecido para adjudicarse nuevamente fondos para hacer lo mismo que estaba haciendo antes. Por lo tanto,
no es un resultado que sea satisfactorio para Corfo subvencionar dos proyectos que son iguales, ya sea de la misma empresa o de empresas distintas. Entonces la pregunta que se planteó Corfo, y aquí aparece esta idea problemática, la pregunta que se planteó Corfo fue súper simple. ¿Cómo podemos hacer para comparar proyectos cuando los proyectos son básicamente libros? Es un formato, un formulario que alguien llenó y que es texto, con algunos números, etcétera, algunas preguntas más específicas respondidas, pero es texto que yo tendría que comparar con el texto de otro montón de proyectos que han llegado a Corfo y que tendría que estar mirando. Yo como persona evaluador, digamos, de Corfo o como Corfo mismo, tendría que estar mirando un proyecto, leyéndolo entero, haciéndome una idea, tomando el siguiente, leyéndolo entero, haciéndome una idea y así sucesivamente con muchos proyectos, ¿ya? Y esto es lo que llamamos duplicidad. Y el otro problema es el problema de sesgo. Si es que los evaluadores, al hacer en el tiempo, un evaluador al ir desarrollando su trabajo y entregando la respuesta positiva o no positiva a ciertos proyectos, tiende a inclinarse por algunos proyectos por sobre otros, por ejemplo, por proyectos de empresas pequeñas, por proyectos de empresas grandes, por proyectos en el área biotecnológica o en el área tecnológica, o proyectos de empresas de retail. Entonces, si tuviera un sesgo, algo que por alguna razón lo motiva a tomar ciertas decisiones repetidamente, sin gran justificación respecto a ciertos proyectos. Y eso también tiende a ser un análisis de información que sería bueno tener, y que para Corfo es bueno tener, de forma tal de, al final del día, saber si está entregando de forma eficiente los beneficios que tiene, porque lo entrega a los proyectos que realmente se lo merecen. Esa es como la idea, ¿ya? Entonces nos encontramos con este problema. La base de datos de Corfo es enorme. Tenemos datos históricos de proyectos del 2010, clasificados por distintos tipos de instrumentos, atributos por preguntas de los participantes. Entonces, preguntas como tipo de empresa, tamaño de la empresa, cuál es el nombre del proyecto, cuáles son los objetivos, el objetivo general, el objetivo específico, los resultados, el resumen del proyecto. Hay muchísima información que describe un único proyecto para muchos proyectos por año y muchos años de proyecto. Por lo tanto, la masividad en la base de datos es intensa, pero inútil si uno no sabe trabajarla, ¿ya? Entonces, para trabajar estos dos problemas, el problema de duplicidad y el problema de sesgo, nos dimos cuenta, como les mencionaba, que hay atributos como, por ejemplo, objetivo, resumen, el sector económico y otros, que uno puede considerar en la parte de duplicidad. En lo de sesgo uno puede considerar región de impacto, nivel de desarrollo del proyecto, tamaño de la empresa, etcétera, para ver si es que al mirar toda la empresa un tamaño para un evaluador en particular, uno mirara esto y dijera, oh, todas las empresas grandes, este evaluador nunca les adjudica nada. Por lo tanto, ver si hay algún nivel de sesgo. Y algunos atributos identificadores que pueden servir para esto y evidentemente para otros proyectos, como el código del sector productivo en el que está, la razón social, el root del beneficiario y otros atributos que uno pudiera entender en esta gran base de datos que Corfo nos comparte. Entonces, tomamos estos atributos y los separamos en 4 grandes tipos. Los 3 primeros son mucho más manejables que el último, desde la perspectiva estadística, numérica, de las técnicas actuales de Machine Learning, Big Data, Business Intelligence o lo que quieran. Cuando hablamos de binaria, por ejemplo, si una empresa recibió un bono adicional o no, si una empresa ocupa ciclos biológicos o no, sabemos si esto es 0 o 1, es o no es, y podemos caracterizar a cada postulación con un 0 o un 1 en cada uno de estos atributos y tenerlo numéricamente referenciado en alguna parte. Hay otras que son categóricas sin orden, por ejemplo, como ven ahí, la región de impacto, el sector económico, la actividad económica. No puedo ordenar que la región metropolitana con respecto a la región de los lagos son distintas, obviamente, o que tienen eh, una característica numérica diferente, pero si una es la 3 y la otra es la 8, o si una es la 9 y la otra es la 14, no hay ninguna diferencia. No es que 14 sea mejor que 9 o 9 mejor que 14. Hay otros que son categóricos de orden, por ejemplo, el tamaño de la empresa. Si vemos el tamaño de la empresa por la cantidad de ventas anuales, evidentemente las puedo ordenar por orden creciente o decreciente según sea mi necesidad. Y nos centramos en el último punto que hay de texto. Cuando yo veo un proyecto y veo objetivo específico, veo objetivo general, veo resumen, por ejemplo, y otros campos que se llenan, es un campo que una persona llena escribiendo en el computador, llenando, que puede ser de 10 palabras, de 100 palabras, de 1000 palabras, de 3000 palabras. ¿Y cómo comparo dos proyectos que pudieran ser muy parecidos en las variables binarias, categóricas y categóricas con orden? O sea, estoy hablando de una empresa que no tiene bono, que no tiene ciclo biológico, y otra que tampoco tiene bono, no tiene ciclo biológico, que son las dos de la misma región, están en el mismo sector, tienen la misma actividad económica, ambas son el mismo tamaño de empresa, tienen el mismo nivel actual de desarrollo de esa solución, pero cuando veo el texto,
digo, bueno, ¿cuál es el objetivo de tu proyecto empresa A? ¿Cuál es el objetivo de tu proyecto empresa B? Y para compararlas tendría que yo que leer ambos objetivos y darme cuenta si es que lo que estoy leyendo en esos objetivos es parecido o no. Y si es parecido, podría decir que esos dos proyectos son parecidos y puedo tener cuidado, debería tener cuidado respecto a eso. Y si no son parecidos, diría, oiga, no hay problema, estos dos proyectos son distintos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo enfrentamos metodológicamente esto? Disponemos, como ven ahí, de una base de datos con distintos instrumentos, y por instrumentos estamos hablando acá de instrumentos de Corfo para dar subsidio, el instrumento 1, el instrumento 2, 3, 4, que son postulaciones diferentes, que tienen propósitos distintos. Tomamos todo eso y lo transformamos en un input para nosotros, que es básicamente una base de datos con nuevos proyectos y una base de datos histórica, de forma tal de comparar los proyectos antiguos con los nuevos y ver si un proyecto nuevo calza de alguna forma con los proyectos que están en la base de datos históricas para decirle a Corfo, oye, este proyecto que te llegó y que eventualmente un buen proyecto y tú le vas a adjudicar dinero, es muy parecido a estos 8 proyectos, mira si es que no lo has ya financiado o si en realidad es un proyecto que no tiene el nivel de novedad que debería tener porque ya has financiado muchos de estos. Y la única forma es hacer toda esta comparación. ¿Ya? Eso lo metemos en un código, en un embedding, en una tokenización, en un cálculo de distancia y un generador de resultados, que son esencialmente el main del código, pero con 3 subrutinas particularmente, o 4 con la generación de resultados, que le permita como output a la empresa tener una matriz de índice de relación de proyectos nuevos, básicamente con qué proyecto antiguo un proyecto nuevo se relaciona más o menos, una matriz de índice de relación de proyectos, disculpen, el primero nuevos con nuevos, el segundo nuevos con antiguos, después un ranking de proyectos nuevos más cercanos y un ranking de proyectos históricos más cercanos para un proyecto cualquiera, de forma tal de que no tenga yo que tener una persona leyendo ni reconociendo todos los proyectos que se han adjudicado por parte de Corfo, sino que hay un sistema inteligente que hace como este proceso de lectura y me dice, oye, este proyecto es muy parecido al 14, al 20, al 28 que adjudicaste antes, quizá ahí vale la pena que alguien se siente, los mire, los lea, los compare y diga, ah, sí, son iguales, son parecidos, la misma empresa distinta, y toma una decisión. Pero esa decisión está apoyada por un sistema que permite hacer pega masiva de forma muy rápida y muy útil y muy eficiente al final del día. Entonces acá tenemos una rutina de Python que lo que hace es tomar la información de las bases de datos y llevarla al formato Excel que necesitamos para que ingrese a nuestro main. ¿Sí? Estos datos históricos nuevos entran por pandas, digamos, y se manejan de una manera específica a Python en el main. Esencialmente tenemos hoplive y otras rutinas no tan importantes acá, pero que se ejecutan en el programa principal para hacer estas comparaciones de alguna manera. Primero este cálculo de patrones de información necesaria y después cómo hacemos esta comparación de uno con muchos. ¿Sí? Esto no implica, como les decía antes, traducir toda la información en variables categóricas con orden, categóricas sin orden, binarias de texto, ¿sí? Transformarlas en un archivo de datos de la forma y con la necesidad que requerimos para hacer nuestro trabajo estadístico. Las de categoría con orden se mantienen, las de categoría sin orden se transforman en una tupla de one hot, básicamente colocamos un 1 donde corresponda, ampliamos los atributos de esto, en vez de tener uno tenemos tantos atributos como posibilidades, tenga esa variable categórica sin orden, las binarias se mantienen como binaria y el texto, y esta es la parte más interesante, el texto lo transformamos en un vector en el espacio, y por lo tanto transformamos la información de texto en una posición de cercanía en el espacio. ¿Sí? Y eso lo hacemos a través de tokenización y embedding. Esto implica algo es muy simple. Si yo tengo esto que dice arriba, esto es un ejemplo en Python 3.6, transformamos cada palabra en un token, en una referencia específica. El esto, el es, el un, el ejemplo, el coma, el en y el en Python son un elemento característico que vamos a tener en un diccionario y todo lo que es numérico lo sacamos y otros caracteres se eliminan y por lo tanto tenemos a través de palabras la sensación de cuál parece ser la información que está detrás de esto. Y esto nos permite, si alguien toma una misma frase y la desordenara y dijera lo mismo, queremos nosotros reconocer que esta frase descrita de una manera y esta, en vez de que yo dijera esto es un ejemplo en Python, dijera en Python hicimos este ejemplo y uno dice estás diciendo lo mismo, pero si uno lo analizara palabra a palabra en orden, no parece lo mismo, tener un programa que diga, oye, son iguales o son muy parecidas estas dos frases a pesar de que se leen distinto. ¿Sí? Entonces, si uno incluso cambiara las palabras por sinónimos, de todas formas me pudiera decir, oye, esto es parecido, ¿ya?
Entonces hacemos eso y esto, tal como ven acá en el gráfico, ocupamos un método que nos permite transformar las palabras en token, los tokens en una posición numérica en un espacio dimensional, tal como observan aquí, y en eso nos permite ver si hay palabras que son cercanas. Acá hay un ejemplo en inglés, como pueden ver, Seattle y Boston se ven cercanas porque en el espacio porque representan ciudades. Research y Science son parecidas porque representan conocimiento, ¿sí? Y X e Y podrían ser parecidas porque representan una incógnita. Entonces la acerca o la separa y nos permite entender esa cercanía o separación y trabajarla numéricamente para ingresar a una idea numérica que permita ver cercanía o distancia de cosas que no eran fácil de ver su cercanía y distancia a no ser que alguien lo leyera. ¿Ya? Entrenamos a cerca de 16.000 objetivos y resúmenes de proyectos de Corfo del 2009 al 2019, 2010 al 2019, en dimensiones como las que aparecen. Ocupamos un algoritmo conocido que es Doc2Beck, que es del 2018 para hacer esto, y Alejandro, esencialmente, sí, nos queda un minuto. estoy terminando, gracias. Entonces, tenemos el preprocesamiento de datos, trabajamos, ocupamos esto en distancia, las distancias se miden de esta manera y las botamos en un Excel, que es el resultado final, ¿sí? Creamos las solicitudes que necesitamos, básicamente hay un main, hay un programa en Python que hace todo esto, todo lo que nosotros dijimos que tenía que hacer y saca los Excel que necesitamos y que se ven, estas son las distancias, la forma en la que medimos si dos cosas son iguales o distintas, ¿sí? Se ven como resultados como esto. Entonces, cuando ustedes ven, tenemos proyectos en la fila y proyectos en las columnas, y los números representan proyectos que son muy parecidos entre sí. Obviamente, cuando comparamos el primero con el primero, que el mismo proyecto nos dice, oye, son muy parecidos, y la métrica de cercanía es roja cuando dice que dos cosas son muy parecidas, y se va transformando en blanca cuando es más distinta. Y por lo tanto, ya acá podría decir, el cuarto proyecto a la izquierda es muy parecido al último proyecto, porque está, 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 está con un color rojo, más menos, y por lo tanto me estaría diciendo, ojo con esos dos proyectos, revísalos, ¿sí? Y la misma cosa de proyectos nuevos con históricos. Veo un proyecto nuevo, lo comparo con histórico, y esto, como salía, lo que me está diciendo es todos los lugares donde hay un color rojo, eh, muestra cercanía, ojo, míralos, son muy parecidos, y los que están con blanco me dice, déjalos pasar por alto, porque la verdad no son parecidos bajo ninguna lógica, ¿ya? Nada de esto, acá están los resultados que se obtienen para base de datos grandes, pero nada de esto es posible, no es posible, nada de esto se puede lograr si no tenemos un software que nos permita hacer todo lo que les dije que íbamos a hacer. Y Python nos provee todas las herramientas, matemática, estadística, de análisis de datos, de reportería, que nos ayudan a hacer esto y hacerlo amigable y sociable para la contraparte, en este caso para Corfo, que va a ocupar el ejecutable de lo que nosotros les proveemos y que ocupa el ejecutable de lo que les proveemos y no el código en sí mismo. Eso era lo que les quería transmitir, básicamente la necesidad de hacer convivir la ingeniería y las herramientas computacionales en un mismo mundo para poder apoyar procesos de toma de decisiones que son complejos. Eso pues, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Creo que está muy interesante, una aplicación distinta que yo no había visto. Ahora voy a pensarlo al momento de redactar mi postulación a Corfo, voy a pensar en esto. Así que muchas gracias. Y bueno, gracias por el apoyo también a la comunidad y esperamos verte pronto también en los próximos eventos. No, muchas gracias Hasta por la pronto. invitación. Hasta pronto. Chao, Chao, chao. chao.